Continuamos aquí por la mañana y hemos reservado el día de hoy, donde estamos cerrando una semana, porque reitero, la próxima semana será, esto es un fin de semana largo, así que será una semana si se quiere en Chucuta. Y además está terminando el mes de agosto y comenzando el mes de septiembre. Y es pertinente hacer un balance. Para hacer este balance hemos invitado a nuestro buen amigo y contertulio de siempre, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend. Ahí lo tienen ustedes, nos atiende desde la capital de la nación. Antonio, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un placer siempre estar contigo y tu audiencia. Antonio, perdóname la comparación, pero es que esto ha sido como una batidora, como una lavadora. Esas lavadoras que tú llegas y metes una sábana, metes unas fundas de almohada, metes un cubrecama, echas jabón, echas suavizante y la prendes y se mezcla todo eso. Y después tú dices, bueno, yo espero que todo esto cuando salga, salga limpio, salga bien. Y eso es lo que ha venido pasando en las últimas semanas. Es decir, la cizaña por parte del régimen, la pelea de algunos sectores de la oposición, la pareja del año Capriles-Rosales, la posibilidad de adelanto de elecciones y ahora, como la guinda que le faltaba al pastel, se produce esta carta, que yo no sé si llegaste a ver mi editorial del día de hoy. Yo digo que la carta es buena o no es buena, todo según el color del cristal con que la mire. Es una carta además firmada por senadores de ambos partidos. Vamos a ir comiéndonos esta ensalada poco a poco. Gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos por lo nacional, antes Ujú, de meternos con esa carta siempre amada que decía la canción de Gualberto, creo que era. ujú. Em, ¿Qué tenemos en la parte local, en la parte de Venezuela? Tenemos una alineación básicamente entre Manuel Rosales y Capriles en búsqueda de cómo socavar la popularidad de María Corina Machado. Te María voy a Corina Machado, interrumpir ahí, te voy a interrumpir ahí. Qué bueno que comenzaste, pues, porque yo basé mi análisis en una afirmación tuya al aire. Tú me dijiste, y me lo dijiste en buen maracucho, anotar lo que Manuel se va a inscribir. porque él juega, si vemos ahí, vemos que Manuel juega con el régimen. Manuel tiene mucha comunicación con Jorge Rodríguez, con Delcy Rodríguez, con Nicolás Maduro. Conversan cuando van a Caracas, se ven, conversan. Eso cuando él viaja para Caracas se conversan y analizan cómo va la situación. Y él es una pieza que funciona dentro de ese vaso comunicante con esa oposición. Entonces, Manuel, dentro de las primeras acciones que hace, recordemos, es que él no se inscribe en las primarias, inscribe a alguien para que le guarde el cupo, pero después decide a última hora que también lo retira el caballo para esa carrera y se queda fuera. Entonces, cuando él quiere ver si puede tener influencia en esa primaria o en esa elección, empieza a hacer contacto con Ramos Alup, con mismo Capriles, y Ramos Alup le dice: Manuel, el que aquí cometió el error fuiste tú porque tú te saliste de... Y tú, ante tu salida, le has dado un espacio a que la candidatura misma de María Corina siga creciendo. Esa es una situación que tú tienes Te que manejar. interrumpo, es por eso la declaración de Ramos Ayub cuando dice, aquí no se va a estar escribiendo sino los que pasen por las primarias. Exacto. Y también le metió un frenado cuando quisieron alargar las inscripciones de él y de Enrique. Dijo, no, aquí el chance es el 30, cuando era, creo que era el 23. Ajá. Esa es la fecha y él marcó también ahí una línea. O sea, si tú ves cómo va a venir jugando Acción Democrática y ellos dicen, nuestro candidato sigue siendo Prosperi y creemos que él es una opción. Los adecos ven en Prosperi que puede ser al final también en esa suerte de varinazo que ellos creen podría ser una opción. Entonces, ¿qué pasa? Manuel buscando cómo meterse nuevamente en esa conversación y no quedarse afuera, porque además al quedarse afuera queda como un alacrán que ya venía marcando y él le tiene terror a que lo marquen con esa señal. Vuelve nuevamente con Enrique Capriles y busca, y es ahí donde hace un acuerdo, porque en la conversación de Enrique que tuvo, antes que tuvo con Henry Ramos en Caracas, le dijo, nosotros vamos aquí y vamos a participar en la primaria. Entonces Manuel, en esa jugada, para poderse insertar y tener opinión, logra el apoyo, pero es un apoyo recíproco. Si aquí tiene habilitan, yo puedo. Entonces él se mete nuevamente dentro de la primaria que hasta ahora estaba afuera. Pero Entonces, eso es casi, perdóname, si yo hago la proyección, Antonio, y es absolutamente lógica y certera es certero tu análisis,
pero eso es casi la posibilidad de pararse en el abismo, como aquella famosa frase que decía, estamos al borde del abismo y dimos un paso al frente. ¿Por qué? Porque según lo que estoy entendiendo, no estoy yo tan equivocado cuando pienso que el apoyo más que de Manuel, de Manuel a Capriles, va a ser de Capriles a Manuel, porque cuando le digan a Capriles que está inhabilitado, yo vuelvo otra vez al ejemplo, yo, el Chapulín Colorado, se lanza Manuel con el apoyo de Primero Justicia. Pero ya Henry Ramos dijo, aquí no vamos a apoyar a nadie que no haya salido de la primaria. Ok, entonces tú lo conectas con el nombramiento del nuevo CNE y tú te das cuenta que meten un representante directo de Manuel y un representante de Henry. Así es. Tenemos entonces, a Del Pino, que es representante de Acción Democrática, y tenemos a la señora que creo que fue secretaria general de Un Nuevo Tiempo en una de las seccionales. En Caracas. Okay. Creo que fue en la parte de Caracas, en una de las partes de Caracas. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, porque a la vez el régimen está hablando, ahora lo conectamos, el régimen está hablando con Estados Unidos, con la Casa Blanca. Y la Casa Blanca, el montar 5 representantes muy parcializados, que con el régimen abiertamente parcializado, no le da una buena negociación. Entonces tenían que mostrar aquí también la parte del régimen a través de Jorge, que es el que conversa con Juan González, mostrar de que sí hay amplitud y por eso entran estos dos para mostrar aquí una cara de que sí hay una búsqueda de una y solución. Estados Unidos se come ese cuento, porque eso es igual que antes. La diferencia está que antes estaba Enrique Márquez, que era una pieza de Manuel, y Pájaro Picón Picón, que era una pieza de Enrique. Sí, pero aquí en ese momento el madurismo no confiaban en los que supuestamente eran del chavismo y por eso lo sacan de la jugada. Dicen, no, tenemos que ir con todos cuadrados y por eso ponen a Cilia Flores a cuidar la carne como Zamuro cuidando carne. Entonces le dicen, no, hay que aquí vamos a tener ahora un CNE, no solamente espantavotos, sino que sea patria o muerte. O muerte. Te tengo que interrumpir porque tú sabes que tenemos una dictadora allá arriba en el control que dice, Antonio, no me le des mucho tiempo. Entonces tengo que hacer la pausa. Sí, es ella. Ella me dice que sos vos. Ella me dijo, Antonio, no le demos mucho tiempo. Hagamos una breve pausa, Antonio, y ahora pasamos, porque cuando tú me dices que Jorge conversa con Juan González, yo quiero saber cuál va a ser la reacción de la Casa Blanca a la carta de los senadores. Lo iba a conectar, esa es la nueva conexión. Para allá vamos. Amigos, enseguida seguimos conversando con Antonio de la Cruz. Bueno, antes de irnos a la pausa, le decía a Antonio que aguantara un poquito ahí porque él está hablando de las conversaciones que tiene Jorge Rodríguez, que por cierto, esas conversaciones que tiene Jorge Rodríguez con Juan González en la Casa Blanca dejan como la guayabera a Gerardo Blay. O sea, totalmente. Claro, se queda más inútil que cenicero de moto. O sea, ¿qué hace Gerardo Blay ahí si está directamente conversando el régimen con la Casa Blanca? De adorno. Pero entonces, en el marco de esas conversaciones se produce la carta. Esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Pero ¿serán amadas de verdad o no serán amadas? Entonces, ¿qué ocurre? Como lo acabas de señalar. Ante lo que observan los observadores, los senadores, perdón, van observando cómo esa primaria el gobierno la viene torpedeando y no la está dejando desarrollar como un proceso interno de la oposición. Se da una carta de la Comisión de Relaciones Exteriores, si te das cuenta, son la gran mayoría de la Comisión de Relaciones Exteriores bipartidista, donde está Bob Menéndez, que es demócrata y que tiene mucho peso, es el contrapeso, si queremos ver, de Juan González ante la Casa Blanca. Por supuesto, están todos los republicanos, está Marco, está Scott. Scott. Entonces, pero ahí la firma más importante es la de Bob Menéndez. De hecho, Bob Menéndez, si hacemos la línea de sucesión en materia de relaciones exteriores, creo que es el tercero. Él en sucesión es el tercero. El tercero, porque está Anthony Blinken, que es el secretario, después el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que es Bob Menéndez. Bob Menéndez, es correcto. Entonces, tiene mucho peso porque además tiene una muy buena relación con Biden. Entonces, ellos lo que están diciendo, respeten la primaria. Le están mandando un mensaje que presione a través de su vaso comunicante con el régimen de que la primaria tiene que ser respetada. Entonces, le empieza a meter presión por parte de los Estados Unidos en esas conversaciones que ellos tienen, que son de dos niveles. Los niveles políticos, para Maduro todo es político, pero para los Estados Unidos político y la liberación
de los estadounidenses que están allá en Venezuela. Y en ese se está barajando todo, Carlos, hasta la liberación de Alex Saab. ¿Okay? Ellos están conversando, es un mapa totalmente abierto de conversación. Porque la administración Maduro sabe que el régimen, perdón, que la administración Biden es más blandengue, lo sabe. Totalmente, totalmente. Y ellos en esa presión han sabido manejar y han aprendido a entender cómo lograr que vayan concediendo las cosas que ellos quieren a cambio, si llamamos, de nada hasta ahora. Ahora, te voy a dar un dato que tú no tienes para que se lo agregues a esa ensalada y veas cómo no las comemos. Me llegó información fresquita esta madrugada. El grupo de Boston ya están armando por estado en Venezuela aliados para el grupo de Boston. ¿Tú le puedes explicar a la audiencia lo que es el grupo de Boston? El grupo de Boston surge a partir del 2002, cuando sucede la salida de el difunto, el comandante. Ellos hacen para limar, porque se decía que estaba metido los Estados Unidos en ese evento del 2002, de que había que limar esas asperezas y entonces se crea un grupo VIP entre el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso o el Parlamento de Venezuela. Y es integrado como figura importante, estaba participando Nicolás Maduro, el grupo de Boston, que hay muchos otros y eso es interesante verlo, con varios de aquí, dentro de uno de ellos el representante de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero de la Cámara Baja. Estaba también ahí, y también estuvo el zar del ambiente de Estados Unidos ahorita en este momento, ¿verdad? Que tiene toda la parte del cambio climático, también estuvo participando en el grupo de Boston. Entonces eso es lo que le permite es tener vasos comunicantes en términos de una normalización de la relación con Venezuela. Para barajárselo en una sola frase a la audiencia, es un grupo que cree en el diálogo entre Estados Unidos y el régimen. Totalmente, y está integrado por parlamentarios. Entre ellos está nuestro compatriota que tiene vara alta en el Partido Demócrata, Leopoldo Martínez. En ese estaba Leopoldo Martínez, correcto. Es decir, ¿y por qué están yendo a Venezuela? Ya que te doy la información, ¿por qué crees tú que ya están haciendo, y lo están haciendo por estado, incluso agregando a esas comisiones a empresarios? Bueno, porque, ¿qué ocurre? Bueno, nos estamos metiendo en otra parte de la ensalada. No, es que mira, te quiero llevar a esto. Voy para allá. No, pues eso está buena. Te quiero llevar a esto, porque lo que están buscando es el levantamiento de las sanciones. Bueno, y va para allá. En ese trabajo de levantamiento de sanciones, ellos están usando a los empresarios, porque a través de los empresarios que supuestamente son neutrales, porque a ellos lo que les interesa son los negocios y no la solución política del país, ellos dicen que eso ha causado un problemas humanitarios en Venezuela. Entonces, utilizando esa agenda, ¿verdad?, humanitaria, ellos dicen las sanciones hay que ponerle un fin, y en eso han venido haciendo presión Chevron, los empresarios, los dueños de los bonos de Venezuela, que tienen aquí los grupos en Nueva York de la banca, ¿verdad? En eso ha venido hay gente también del sector petrolero que ha venido haciendo de Venezuela presión en eso. Y entonces, claro, están usando ahora también a los parlamentarios para ver si pueden, contra esto que vimos de la carta, que ahí por eso señalé a Bob Menéndez, no se come ese cuento y cree que hay que forzar más bien la situación para que se consiga un proceso en Venezuela que permita unas elecciones semi-libres, justas y competitivas. Eso que acabas de decir ya mezcla a lo del grupo de Boston con la situación actual, y por eso lo agregué. Y vuelvo a lo que era tu análisis inicial, pero aprovechando ese imperioso deseo de empresarios, de algunos miembros de la, abro comillas, oposición, cierro comillas, y del propio régimen del levantamiento de sanciones, ¿no sería una extraordinaria oportunidad para que el señor Juan González apriete el pulso y le diga, vamos a unas elecciones limpias y yo te voy levantando las sanciones? Eso es la intencionalidad, pero ahí Jorge Rodríguez se baila a Juan González. ¿Okay? Le dice que sí. Hay que reconocerlo, aunque se ponga bravo Jaime Bailey, Jorge Rodríguez es un tipo brillante, más brillante que Juan González. Totalmente, lo maneja, le crea condiciones que al final no cumple y va superando y va pidiendo. En eso Jorge Rodríguez maneja a Juan González en términos
de conseguir los objetivos que Jorge quiere o el régimen quiere, más que los objetivos que quiere la Casa Blanca. Pero sin embargo, aquí la jugada también es a través de los aliados naturales de Maduro, que son Petro, que está muy malo en Colombia, pero también Lula. Entonces, es la Que jugada de están Casa Blanca. conversando con María Corina, Antonio. Por eso. Entonces, cuando tú metes esos dos elementos y se da la primaria, porque recordemos que lo dijimos la última vez, la primaria es la primera fase de estos eventos. Hasta que no, ellos no fijen la fecha de la elección presidencial, la primera fase es la primaria. Y la primaria tiene consecuencias desde el punto de vista político al suceder. ¿Por qué? Porque si sale electo cualquiera, y yo pienso que por las encuestas hoy es María Corina Machado, eso tiene unas consecuencias del término por haberlo ellos inhabilitado. Claro, es un elemento también para negociación, para conseguir cosas por parte del régimen de Maduro, pero es un elemento que va a estar sobre la mesa. Y entonces aquí viene la segunda parte tuya de va a ser una mega lesión o si va a ser adelantada. Eso lo vamos a hablar en el próximo bloque, porque ahora quiero que nos des tu pronóstico. Va a haber primarias porque está toda esta situación que le favorece al régimen que haya primarias, incluso con la pareja romántica del año, Capriles Rosales. Va a haber mega elección, la van a adelantar al regreso con Antonio de la Cruz. Cuando estábamos en el corte comercial, Antonio de la Cruz me dice, bueno, pero ¿qué te creéis vos? Que yo soy Hermes el Iluminado. Porque le dejé, antes de irnos a la pausa, una interrogante. ¿Va a haber primarias ahora que parece que al régimen le conviene? ¿Va a ser una mega elección? ¿Van a adelantar el proceso? ¿Qué dice Antonio el Iluminado? Bueno, fíjate, en términos de la primaria, yo creo que va a haber primaria, porque el régimen lo que va a buscar es cómo minimizar el triunfo de María Corina Machado. Por eso también surge en la parte de la pareja del año, como tú lo nombraste, porque ellos piensan que las maquinarias son las que deciden en una primaria. Y entonces la primaria del Nuevo Tiempo con la primaria de PJ puede colocar bien a Enrique y por lo tanto María Corina, esa ventaja que hoy tiene, que luce de 1 millón y medio de votos, se puede reducir a unos 200, 300 mil votos de diferencia y eso realmente no le da esa importancia a María Corina en términos de reclamar su liderazgo absoluto. Perdón que te interrumpa, pero es que tú crees que Enrique puede remontar de 4 puntos. Dije maquinaria, no dije que Enrique puede remontar, que en maquinaria. Ok. Porque de verdad, o sea, yo no tengo eso nada personal contra Enrique, me parece que como político ha tenido un comportamiento nefasto. Y creo que Enrique no le va a llegar, pero bueno, te sigo escuchando. No va a suceder. Lo que estoy diciendo es lo que ellos creen, ese es el cálculo que tienen, porque tienen que bajarle a María Corina la diferencia. Pues si María Corina gana con 1 millón de votos de diferencia, es la líder absoluta de la oposición y no van a poder hacer nada para detener eso, ¿verdad? El escudo del voto popular va a ser muy fuerte para María Corina en términos de legitimidad internacional, en términos de legitimidad interna. Entonces, ellos lo que están buscando es precisamente crear esa situación. Entonces, primaria yo creo que va a ocurrir. Sin embargo, ellos siempre tienen el tiro ahí que si la ven muy riesgosa, pueden activar una solución del Consejo Nacional Electoral con un soporte del TCJ. Entonces, pero yo creo que la mayor probabilidad está que ocurra. Vámonos a las mega elecciones. Las mega elecciones es el único escenario en que Maduro puede tener una opción de poder volver a mantener el poder de Miraflores. Porque se atomiza la oposición. Porque además los gobernadores y los alcaldes tienen que hacer campaña. Para ellos poder ganar, tienen que hacer campaña también por ¿cómo se llama? Por Maduro. Porque el problema de que si no es mega, Maduro tiene que hacer solo su campaña y estos pueden, tú sabes, jugar para atrás. Pero lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Si tú montas a María Corina en 1,000,000 y pico de votos, todos los gobernadores van a decir, yo estoy con María Corina para montarse en ese portaaviones. Totalmente. Entonces, Maduro sabe que necesita amarrarlos a ellos, porque él tampoco, él tiene rechazo interno. Maduro, midiéndose solo, apenas tiene el 10, el 9, y el chavismo cuando lo mides todo, o el PSUV, son 20, 15, 19, 20. Entonces, esos 10 puntos que hay de diferencia no los tiene en una elección que él vaya solo y él pierde. Entonces, él tiene que amarrar. Entonces, yo creo que hay una mega elección, porque él necesita amarrar eso. Y eso lo ha conversado también con Manuel, donde le dice, bueno,
hay que trabajar. Y eso para la oposición, en términos de María Corina ganando una primaria, también es una situación, porque tienen que discutir quiénes son los candidatos de la oposición para cada una de estas posiciones. Entonces, si va a ir Manuel Rosales otra vez en el Zulia, entonces María tiene que aceptarlo, porque es una misma alianza, es un Ajá, mismo pero frente. espérate, María tiene que aceptarlo y él tiene que aceptar a María. Yo me imagino, por ejemplo, a Morel Rodríguez diciéndole a María Corina, mira chica, yo voy contigo, yo me quiero quedar aquí en la gobernación de Nueva Esparta. Y a Sergio Entonces, Garrido diciendo lo mismo. genera fricciones también internas, ¿no? Dentro de la oposición, porque ahí entonces que vamos a ir divididos como la pasada, que perdimos alcaldías y gobernaciones por no ir juntos. Entonces, y podría también generarle votos a María Corina si no va junta en una candidatura de todos, puede también restarle votos a María Corina Mm, mm. en una elección presidencial. Entonces, por eso yo creo que sí va a ser una mega elección. ¿Y cuándo puede ser esa elección? Bueno, esa elección lo que están diciendo es vamos a traérnosla lo más pronto que ellos puedan hacerla, porque dejar seguir creciendo la candidatura de María Corina, va a llegar un momento en que todo el mundo va a votar a María Corina. La único que va a votar por Maduro va a ser Silvia, y no sé si al final se arrepienta. Porque si tú dejas crecer estos tipos de candidaturas por mucho tiempo, se convierten en que son indetenibles. Yo te Ya. pregunto una cosa, Antonio, ¿tú ves el programa de Diosdado los miércoles? A veces, cuando me dicen que hay algo interesante. Bueno, ¿lo viste este miércoles? No, pero sí visto los comentarios que han hecho, Bueno, que pusieron ahí el escenario. está ahí guindado en YouTube. Y yo sé que ellos lo están grabando para sacarnos este miércoles, tú y yo hablando de ellos. Yo veo a un Diosdado que pareciera, chicos, que aunque él habla de Nicolás, pareciera que él es el candidato, llenando calles, abrazando viejitas, cargando muchachitos, tomando café en los barrios. Es decir, yo no veo a Nicolás en eso, pero sí veo a Diosdado. ¿No habrá un gallo tapado por ahí? Porque Diosdado también ve las encuestas y ve que no levanta. Hoy la candidatura de Nicolás Maduro, la gente no se identifica con Nicolás Maduro. Yo más bien creo que una jugada que podrían estar manejando es Cilia Flores. Te paso esa consideración, porque la metieron en la comiquita en Super Bigote. Cuando tú ves el último Super Bigote, él dice, Celita, vamos, y empiezan a meter en ese manejo de el nivel de la cultura, ¿verdad? Los cómics, a Silita aparece por primera vez. Entonces yo creo que ante Diosdado y Maduro, que pudiera haber, Silita puede ser una opción. No lo estoy diciendo que va a ser, sino pudiese ser una opción. Para que la cosa sea de mujer a mujer, como aquel bolero. Eso. Y Silita no está sancionada por los Estados Unidos. Bueno, no está Entonces, sancionada por los Estados Unidos, pero si yo fuera chavista, escúchame, si yo fuera chavista, yo preferiría votar por Maduro que por Siria. bueno, pero estoy diciendo eventos, estamos viendo probabilidades de eventos dentro de esa bola de cristal que tú estás colocando. Mira, cuando Y Silita era presidenta de la Asamblea Nacional, le cantaban el merengue aquel que decía, tengo un jardín de flores, porque todo el mundo era apellido Flores en el país. todo el mundo era Flores, ¿sí? Así tenía toda su familia metida trabajando en el Congreso, en la Asamblea. Entonces, el escenario sería, y vamos, mega elección, va a ser adelantada, yo creo que puede ser entre abril y mayo, sería la elección como que podría lucir más, no este año, en el 2023. Abril-mayo del año 24, con un resultado electoral del 22 de octubre del 23. Y lo otro es que le da a Maduro que se queda hasta de enero, porque acuérdate que la fecha para volver a ser juramentado como presidente se hace el 10 de enero, está fijada por la Constitución, y estaría desde abril, si gana otro. Acabas de introducir lo que será tema de nuestra próxima conversación, porque ya Yandy me dijo que se acabó todo con Antonio. ¿Qué pasaría en Venezuela si no existiera esos periodos? Ya la gente pensaba que iba a ser comercial. ¿Por qué te lo digo? Si María Corina le permitieran ganar una elección, tiene una Asamblea 2020 en contra, una cantidad de gobernadores en contra, el TSJ en contra. Es que María Corina tendría que hacer lo mismo que, eso me lo vas a contestar en 30 segundos, lo mismo que hizo Chávez en ese portaavión, irse a una refundación del Estado. Totalmente, porque ella tiene el escudo popular. Gracias, mi querido Antonio, que tengas un extraordinario fin de semana largo y nos vemos muy pronto. Igualmente, hermano. Saludos. Gracias, amigos. Antonio de la Cruz. Cada conversación con Antonio, una es mejor que la otra, porque además hace una lectura extraordinaria, está bien dateado. Lo que no tenía era lo del grupo de Boston, eso se lo di yo, que me llegó esta mañana tempranita, y está el grupo de Boston recorriendo
los estados. ¿Por qué? Porque quieren una conversa. Chico, y Gerardo Blay se quedó como la guayabera, guindando y por fuera. Pausa y regresamos.